Arrancamos un nuevo análisis a fondo. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa una misión verdaderamente ambiciosa. Ya lo creo. Vamos a examinar lo que los textos que manejamos describen como el pegamento de la maquinaria numérica. Me gusta esa expresión. Sí, los ladrillos mismos del saber racional, que es la lógica matemática. Pero a ver, el objetivo no es quedarnos en la superficie. Queremos poner el foco en su expresión más poderosa, elegante y, francamente, misteriosa. La lógica de segundo orden. Que es un tema fascinante. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, hemos recopilado un montón de fuentes, desde apuntes de cálculo proposicional y psicología cognitiva, hasta densos tratados sobre la aritmética de Peano y la semántica de Henkin. Casi nada. Sí, tela. La idea de hoy es desentrañar cómo los seres humanos estructuramos la noción misma de verdad. Y fíjate que es un viaje intelectualmente muy necesario. Porque la noción de verdad matemática no es un objeto físico que estuviera ahí listo para ser recolectado en la naturaleza. Claro, no te tropiezas con un teorema por la calle. Exacto. Es un edificio conceptual que la humanidad ha tenido que construir con muchísimo esfuerzo. Y lo hemos hecho precisamente para superar nuestras propias limitaciones cognitivas. Y esa limitación encaja perfectamente con un concepto alucinante del psicólogo Daniel Kahneman que aparece justo al principio de nuestro material base. El tema de los dos sistemas. Eso es. Kahneman sostiene que el cerebro humano no está diseñado naturalmente para la lógica formal. Él divide nuestra mente en dos sistemas. El sistema 1, que es rápido, automático e intuitivo. Una máquina de crear historias coherentes. Literalmente. Pero detesta la ambigüedad. O sea, si recibe información incompleta, simplemente inventa lo que falta para que el mundo tenga sentido. Es un mecanismo de supervivencia, digamos. Claro, y por otro lado está el sistema 2. Este es lento, requiere un esfuerzo consciente y es el único capaz de dudar y seguir reglas estrictas. El problema, Que es tremendamente perezoso. vago a más no poder. Y bueno, esa pereza cognitiva es, en el fondo, la razón de ser de la lógica formal. Nuestro sistema 1 comete errores de bulto constantemente. Madre mía, ya lo creo. Los estudios muestran cómo estudiantes universitarios fallan al resolver diagramas de Venn muy básicos. Conocen la teoría geométrica de los conjuntos, pero su sistema 1 les sugiere una respuesta intuitiva que parece plausible. Y el sistema 2 simplemente la aprueba, sin verificar. Por puro ahorro de energía, ¿sí? Por eso la lógica matemática nace como una especie de exoesqueleto mental. Es una tecnología externa diseñada para obligarnos a pensar correctamente cuando nuestra intuición nos traiciona. Como un arnés de seguridad intelectual, por así decirlo. Esa es una gran analogía. Y a ver, la historia de este arnés es bastante larga. Hay un salto histórico evidente que va desde Aristóteles, con su lógica de silogismos en la antigüedad, hasta el siglo XIX con Gottlob Frege. Frege es una figura clave. Absolutamente. Hace algo revolucionario, descompone el lenguaje del razonamiento con precisión matemática y establece que la álgebra entera debe construirse sobre la base de la lógica. Invirtiendo por completo la jerarquía clásica. Exacto. Frege es quien realmente organiza la lógica moderna. Pero para que nuestra audiencia entienda el salto monumental que supone la lógica de segundo orden, que es nuestro destino final hoy, primero hay que asentar los cimientos. Vamos a ello. Y esos cimientos comienzan con la lógica clásica y proposicional. Vale, al revisar el trabajo del lógico Alfredo de Año, que se cita en los documentos, queda clarísimo que la lógica clásica no es una simple forma de hablar. No para nada. Es un sistema sostenido sobre 4 pilares inamovibles. El primero es que es apofántica. Un término un poco técnico. Sí, pero básicamente significa que solo procesa discursos declarativos donde tiene sentido preguntar si algo es verdadero o falso. O sea, excluye por completo preguntas, órdenes o exclamaciones. Lógico. El segundo pilar es que es bivalente. Solo existe lo verdadero y lo falso. No hay un quizás. George Boole formalizó esto muy bien, domando matemáticamente conectores como los operadores AND, OR y NOT. Los famosos ceros y unos. Eso es. El tercer pilar es que es asertórica. Esto significa que no admite grados de posibilidad o necesidad. Una afirmación simplemente es o no es, sin matices. Sin grises. Exacto. Y el cuarto pilar, que suele ser el más contraintuitivo, es que es extensional.
Vale, la extensionalidad merece una pequeña pausa, porque me pareció fascinante. ¿Adelante? Si entiendo bien el concepto, implica que a la lógica clásica no le importa el significado profundo o poético de las palabras. Para nada. Solo le importa su valor de verdad. O los objetos que designan. Si sustituimos un término en una oración por otro que sea estrictamente sinónimo, el valor de verdad de la frase completa no se altera. Es como jugar con bloques de construcción opacos. Totalmente. Pero fíjate, esa opacidad es el gran problema de la lógica proposicional. Podemos unir bloques con y o con o, pero el sistema es ciego a la estructura interna de la proposición. Claro, no ve lo que hay dentro. Exacto. No permite analizar qué hay dentro de la frase, ni cuantificar sobre dominios enteros. Si queremos hacer matemáticas serias, necesitamos abrir esos bloques. Y ahí es donde hace su entrada la lógica de primer orden. El primer gran salto. Este sistema levanta esa restricción introduciendo variables para objetos concretos y, lo más crucial, los cuantificadores. Las herramientas fundamentales. Sí, aparece el cuantificador universal, que se lee como para todo, y el cuantificador existencial, que significa existe al menos uno. Esta innovación dota a las matemáticas de un rigor sin precedentes. Gracias a la lógica de primer orden, es posible formalizar sentencias aritméticas o realizar demostraciones impecables. En el material se menciona un caso clásico. Sí, la demostración por reducción al absurdo de que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Un clásico de las matemáticas. Se asume lo contrario, se aplican las reglas deductivas paso a paso y se llega a una contradicción geométrica que fuerza al sistema 2 a rechazar la premisa inicial. Por mucho que al sistema 1 le cueste visualizarlo. Exactamente. Sin embargo, por muy formidable que sea el primer orden, la documentación subraya un límite estructural profundo. Hace aguas en un punto clave. Así es. La lógica de primer orden solo puede cuantificar objetos individuales dentro de un dominio. Ese es su límite. Si el dominio son los números, puede decir para todo número X, pero se queda completamente muda si intenta cuantificar propiedades enteras, relaciones o funciones. Ese límite expresivo es su talón de Aquiles. Debido a esa incapacidad para agrupar propiedades, la lógica de primer orden no puede caracterizar de manera categórica ciertas estructuras infinitas. Le faltan palabras, por así decirlo. Exacto. Carece del vocabulario técnico necesario para describir la totalidad de conceptos matemáticos complejos sin dejar fisuras. Lo cual nos lleva, por fin, al núcleo de este análisis. La lógica de segundo orden. Aquí empieza lo bueno. Es un salto cualitativo alucinante. Si el primer orden nos mantiene atados a los objetos individuales, el segundo orden nos quita las cadenas. Nos da mucha más libertad. Ya no solo decimos para todo objeto X, sino que introducimos variables mayúsculas y decimos para toda propiedad X o para toda relación R. Es una expansión masiva. Pensemos en el dominio del parentesco familiar, que es un ejemplo excelente que dan los textos. Muy intuitivo. En primer orden, podemos hablar de individuos como Isabel o Carlos, e incluso definir una relación estática como es progenitor de. Vale. Pero la lógica de segundo orden permite cuantificar la relación en sí misma. Permite formular matemáticamente el concepto es ancestro de. O sea, engloba cadenas enteras de relaciones parentales bajo una única variable. Eso es. Siguiendo con las analogías, si la lógica de primer orden nos permite hablar de las piezas específicas en un tablero de ajedrez, la lógica de segundo orden nos permite hablar matemáticamente de las reglas de cualquier juego de mesa concebible. Muy buena forma de verlo. Y el gran campo de batalla donde esta diferencia se vuelve crítica es la aritmética de Peano. Las reglas fundacionales de los números naturales. Exacto. El intento histórico de axiomatizar, de definir sin ningún margen de ambigüedad qué es la sucesión de números, 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Y la diferencia entre intentar construir esta definición en primer orden frente a hacerlo en segundo orden es radical. Todo gira en torno al célebre axioma de inducción matemática. El famoso principio del dominó. Eso es. El que establece que si una propiedad se cumple para el 0, y si asumiendo que se cumple para un número cualquiera, se demuestra que también se cumple para su sucesor, entonces la propiedad se cumple absolutamente para todos los números naturales.
Como una fila infinita de fichas de dominó cayendo, sí. Pero aquí es donde surge la gran fractura, ¿verdad? Así es. En la lógica de primer orden, al no poder cuantificar propiedades genéricas con una variable mayúscula, el axioma de inducción no puede existir como un axioma único. Claro, le falta vocabulario. Se convierte en lo que llamamos un esquema axiomático. Un esquema que actúa como una plantilla infinita. Al leer sobre esto me pareció un parche monumental. Y lo es. Como el lenguaje de primer orden no puede decir para toda propiedad, exige que se escriba un axioma individual por cada fórmula específica que el matemático sea capaz de redactar. Requiere una infinidad contable de axiomas. Es una barbaridad. Y lo más frustrante de ese parche es que ni siquiera soluciona el problema de fondo. Ah, ¿no? No, porque un lenguaje formal de primer orden solo puede generar una cantidad contable de fórmulas. Pero la teoría de conjuntos demuestra que existen infinitos no contables de subconjuntos de números naturales. O sea, hay más propiedades que fórmulas para describirlas. Exactamente. Hay una infinidad de propiedades numéricas que simplemente no tienen una fórmula que las describa en ese lenguaje. Las innombrables. Eso es. El esquema axiomático de primer orden deja fuera todas esas propiedades innombrables. Las fichas de dominó en este caso tienen agujeros invisibles. Mientras que en la lógica de segundo orden, ese problema desaparece por completo. De un plumazo. Con un único axioma, usando un cuantificador universal sobre la propiedad, eso de para toda propiedad X, la inducción abarca todas las propiedades posibles de los números naturales simultáneamente. Absolutamente todas. Tanto las que podemos escribir en una pizarra como las que existen puramente en el éter matemático. Es un nivel de poder descriptivo abrumador. Y ese poder nos introduce en uno de los conceptos más profundos de las matemáticas contemporáneas, la categoricidad. Categoricidad. Suena a una especie de dictadura matemática, ¿la verdad? Un poco sí. Bajo lo que se conoce como semántica estándar, la teoría de Peano formulada en lógica de segundo orden es categórica. ¿Qué significa eso en términos más llanos para la gente que nos sigue? Significa que todos los modelos que cumplen esos axiomas son isomórficos entre sí. Vale. En la práctica, bajo esta semántica estándar, la aritmética de Peano de segundo orden dicta que solo hay un único universo matemático posible. O sea, caracteriza de forma absoluta a los números naturales estándar que todos conocemos. Sin permitir intrusos ni anomalías en la sucesión. Es una descripción perfecta e inequívoca del universo numérico. Pero, y aquí viene el giro dramático del material, en matemáticas nada es gratis. Nunca. Existe un intercambio cósmico. Por tener esta categoricidad absoluta, la lógica de segundo orden estándar pierde metapropiedades vitales que hacían que el primer orden fuera tan robusto a nivel deductivo. Y aquí la terminología se vuelve un poco densa, pero es fundamental desgranarla. Venga. Se menciona que se pierde la compacidad y que el teorema de Löwenheim-Skolem falla rotundamente. Empecemos por la compacidad. Imaginemos la compacidad como la construcción de un puente infinito. ¿Vale? En un sistema compacto, si podemos demostrar que cada pequeño tramo finito del puente es matemáticamente estable, tenemos la garantía absoluta de que el puente entero hacia el infinito también lo es. Me parece una analogía muy visual. Pues resulta que en la semántica estándar de segundo orden perdemos esa garantía estructural. Así es. Y el fallo del teorema de Löwenheim-Skolem añada otro nivel de complejidad. Que ya el nombrecito se las trae. Desde luego, ese teorema aseguraba que si una teoría matemática tiene un modelo infinito, forzosamente debe tener un modelo infinito más pequeño, un modelo contable. Una propiedad de escala para manejar el infinito sin que se descontrole. Exactamente. Al perder esto en el segundo orden estándar, el sistema se vuelve rígidamente atado a tamaños de infinitos específicos. Pero leo en las fuentes que el golpe más devastador es la pérdida de la completitud. Sí, eso es crítico. Perder la completitud debe ser la mayor pesadilla de un lógico. Significa que dentro de esta descripción perfecta de los números naturales existen verdades matemáticas irrefutables. Sentencias ciertas en todos los modelos. Eso, sentencias ciertas, pero que el sistema deductivo es incapaz de demostrar sintácticamente, paso a paso. Hay un abismo infranqueable entre la verdad absoluta y la demostración formal. Es un escenario de vértigo intelectual. Poseemos el lenguaje para describir el universo con precisión milimétrica, pero carecemos de la capacidad para probar todo lo que es cierto dentro de él. Vaya dilema. Sin embargo, en 1950, el matemático Leon Henkin propuso una solución que cambió el paradigma: la semántica no estándar, también conocida como semántica de marcos generales.
La maniobra de Henkin me pareció brillante porque ataca la interpretación del lenguaje en lugar del lenguaje en sí. Es un enfoque muy astuto. En la semántica estándar, cuando decimos para toda propiedad X, obligamos a la variable a recorrer el universo absoluto de todos los subconjuntos imaginables. Lo cual genera los problemas que vimos. Claro. Pues Henkin decide ponerle unas gafas restrictivas a la lógica. Propone modelos donde la variable de segundo orden solo cuantifica sobre un dominio específico y predefinido de propiedades, no sobre la totalidad absoluta. Y esa restricción devuelve la manejabilidad al sistema. Es como acotar el terreno de juego. Al adoptar los modelos de Henkin, la lógica de segundo orden recupera la completitud. Vuelve a ser un sistema donde todo lo que es lógicamente válido posee una demostración formal paso a paso. Y recupera la compacidad y todo lo demás. Sí, también el comportamiento predecible del infinito de Lowenheim-Skolem. Pero, y este es el gran pero, se sacrifica la categoricidad. El intercambio cósmico ataca de nuevo. Al usar las gafas de Henkin, se abre la puerta a los modelos no estándar de la aritmética, modelos que cumplen rigurosamente todos los axiomas de Peano o de segundo orden, pero que están habitados por números que no son los naturales estándar. Aparecen verdaderos monstruos matemáticos. Monstruos literales. Pensemos en ello. En estos modelos no estándar existen elementos infinitamente grandes. Tienen sucesores y predecesores, cumplen las reglas de la suma y la multiplicación, pero están infinitamente alejados del cero. Es alucinante. Nunca, sin importar cuántas veces sumemos 1 al 0, podríamos llegar a ellos. Esto es algo que hace cortocircuitar a nuestro sistema 1. Totalmente. Nuestra intuición exige que todos los números sean alcanzables contando, y sin embargo, el sistema 2, siguiendo las estrictas reglas de Henkin, demuestra que estos números alienígenas son una consecuencia lógicamente innegable. Si queremos preservar la capacidad de demostrar matemáticamente todas las verdades, claro. Es una tensión constante entre querer un modelo único de la realidad y querer un sistema donde todo sea demostrable. Y esa tensión no es un mero capricho académico. Jugar con el segundo orden puro, sin las restricciones de Henkin, roza lo peligroso. Nos metemos en un jardín importante. Las paradojas están al acecho cuando manejamos totalidades absolutas. Los documentos profundizan en esto mencionando la paradoja de Burali-Forti. Que surgió en la teoría de conjuntos de George Cantor, si no me equivoco. Exacto. La paradoja de Burali-Forti ilustra perfectamente cómo el lenguaje puede colapsar sobre sí mismo. Cantor demostró que dada cualquier sucesión de números ordinales infinitos, siempre es posible generar un ordinal que sea estrictamente mayor que todos los elementos de esa sucesión. Hasta ahí, bien. El problema llega cuando el sistema 1, buscando simplificar, sugiere aplicar esta regla a la sucesión de todos los ordinales que existen. Y al hacer eso, la lógica se fractura. Claro. Si aplicas la regla a la totalidad de los ordinales, generas un ordinal que es mayor que todos los ordinales, incluyéndose a sí mismo. Lo cual es una contradicción inaceptable. Demuestra que hablar de la totalidad de todos los conjuntos o la totalidad de todas las propiedades no es una operación matemáticamente segura. Y precisamente por este peligro, lógicos como Carlos Iborra, cuyo trabajo también se analiza en las fuentes, proponen una solución extremadamente pragmática. Sí, una salida elegante. Resulta que gran parte de lo que en el día a día matemático se denomina aritmética de segundo orden no es formalmente de segundo orden. Es un espejismo. Es, en realidad, una teoría axiomática de primer orden disfrazada. Es un truco estructural fascinante. Se conoce como lógica de dos ordenadas. Se utiliza un lenguaje estricto de primer orden, pero se introducen dos tipos distintos de variables en el mismo plano. Variables minúsculas para los números naturales y variables mayúsculas que representan clases o conjuntos de esos números. Así es, al mantener todo en el plano del primer orden, con dos categorías de variables, se simula la capacidad expresiva del segundo orden. Pero se evita el compromiso filosófico y matemático de afirmar que se está abarcando la totalidad absoluta de los subconjuntos. Es mantener el rigor y la seguridad estructural del primer orden, evitando que el edificio colapse bajo paradojas como la de Burali-Forti. Y fíjate, esta flexibilidad a la hora de estructurar axiomas nos lleva a otra gran revelación del material. La lógica clásica, con sus 4 pilares inamovibles, no es el único marco concebible. Ni mucho menos. Si alteramos esas reglas fundamentales, emergen universos lógicos completamente diferentes y funcionales.
El caso del intuicionismo, promovido por Brouwer, es uno de los más rupturistas. Sí, este me dejó asombrada. El intuicionismo abandona el pilar de la bivalencia y rechaza el principio del tercero excluido. Adiós a los ceros y unos estrictos. Para un intuicionista no basta con demostrar que la negación de una proposición es falsa para declarar que la proposición es verdadera. Claro, la verdad no es una etiqueta estática. Requiere una prueba constructiva. Hay que construir el objeto matemático paso a paso para afirmar que existe. Y más allá del intuicionismo están las lógicas modales, que introducen el lenguaje de la necesidad y la posibilidad, o las lógicas paraconsistentes, diseñadas para tolerar y contener contradicciones aisladas. Sin que todo el sistema lógico explote en trivialidad. Exacto. Pero lo verdaderamente asombroso para mí es que estas abstracciones lógicas no se quedan en el plano filosófico, son la base de la tecnología moderna. La conexión informática es probablemente el aspecto con mayor impacto en el mundo real. Los textos explican el isomorfismo de Curry-Howard y es un concepto que transforma la manera de ver el software por completo. Es una equivalencia brutal. Existe una correspondencia matemática exacta, una simetría profunda entre los sistemas deductivos de la lógica y los lenguajes de programación en ciencias de la computación. En este isomorfismo, una proposición lógica equivale de manera exacta a un tipo de dato en programación. Y la demostración matemática paso a paso de esa proposición equivale literalmente al programa informático, al algoritmo que procesa ese dato. Es decir, escribir un software libre de errores es, matemáticamente hablando, idéntico a construir una prueba lógica impecable. Y es aquí donde la lógica avanzada cobra una importancia material incalculable. Para capturar la riqueza descriptiva de la lógica de primer y segundo orden en el desarrollo de software, los ingenieros utilizan tipos dependientes. Otra herramienta fascinante. Si la lógica clásica manejaba tipos estáticos, los tipos dependientes permiten que un tipo de dato dependa de un valor específico. Por ejemplo, en lugar de tener solo un tipo lista de números, se puede tener el tipo lista de exactamente 10 números impares. Y esa capacidad expresiva, heredada directamente de las discusiones sobre la cuantificación lógica que hemos visto, es lo que permite verificar formalmente el software crítico. No es ninguna bruma. Los programas que controlan sistemas de navegación aeroespacial, reactores nucleares o infraestructuras financieras globales se basan en estos cimientos. Literalmente, nuestras vidas dependen de ello. La solidez de estas herramientas tecnológicas depende de cómo hemos resuelto los dilemas de fundamentación lógica que empezaron con Frege y pasaron por Peano y Henkin. Es un trayecto inmenso, la verdad. Vamos a hacer una pequeña síntesis para asentar todo este marco conceptual antes de despedirnos. Me parece perfecto. Comenzamos examinando la fragilidad de la intuición humana. Ese sistema 1 de Kahneman que necesita historias simples y aborrece la ambigüedad. Y vimos cómo la lógica matemática se erigió como el sistema 2 externo para salvaguardar el razonamiento. Ascendimos desde la rigidez de la lógica clásica y los bloques de construcción del primer orden hasta llegar a la vasta capacidad expresiva de la lógica de segundo orden, donde descubrimos un dilema fundamental. El dilema cósmico entre la categoricidad y la completitud. Eso es. Vimos que la semántica estándar nos ofrece la categoricidad, la certeza absoluta de que estamos describiendo de forma unívoca a los verdaderos números naturales. Pero el precio es un sistema que es ciego ante algunas verdades matemáticas. Un sistema incompleto donde lo cierto y lo demostrable no siempre coinciden. Y por el contrario, la semántica de Henkin nos devuelve la capacidad de demostración total al restringir el universo de propiedades. Nos da un sistema lógico predecible y completo. Pero a costa de sacrificar la unicidad de nuestro universo matemático, poblándolo de modelos no estándar con números infinitamente lejanos e inalcanzables. Números que desafían todo nuestro sentido común. Y estoy segura de que este profundo recorrido nos deja una enseñanza fundamental muy aplicable más allá de las matemáticas, especialmente para quienes nos escuchan hoy. Estoy convencido de ello. En una sociedad saturada de información, comprender las grietas y los fundamentos mismos de la verdad lógica proporciona una resistencia intelectual crítica. ¿Nos hace pensar mejor? Permite detectar cuándo un argumento complejo esconde contradicciones estructurales y cuándo está verdaderamente fundamentado en principios sólidos. Alejándonos de esa falsa seguridad que nuestro cerebro intenta imponernos instintivamente. Exacto. Pues para cerrar,
hay un pensamiento final derivado directamente de la semántica de Henkin que merece una profunda reflexión. A ver. Si la lógica nos demuestra que un mismo conjunto de reglas de segundo orden puede describir simultáneamente los números naturales clásicos y universos repletos de matemáticas no estándar, Sí. la pregunta ¿es la matemática una verdad inquebrantable que el universo nos impone de forma absoluta? ¿O es, en realidad, un espejo? Un espejo de nosotros mismos. Un espejo que simplemente refleja la semántica, el tipo particular de gafas lógicas que la mente humana ha decidido ponerse para intentar comprender el infinito. Una pregunta que da para pensar un buen rato. Desde luego. Gracias por acompañarnos en esta inmersión de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.